Hola, buenos días. Nosotros somos la doctora María Inés y la doctora Natalia, residentes de Medicina de Familia en Ceuta, y os vamos a presentar la sesión sobre los trastornos de la serie roja, anemia. Bueno, pues la anemia clásicamente se ha definido como un descenso de la masa eritrocitaria habitual, disminuyendo la capacidad de transportar oxígeno a las células para satisfacer las necesidades del organismo. Es cierto que estas necesidades cambian, pues dependiendo de la altitud, sobre el nivel del mar, si la persona fuma, el sexo, la edad, variando con ello las cifras de hemoglobina, que hasta ahora es el mejor parámetro para evaluar la existencia y el grado de la anemia. Se acepta que exista anemia cuando la hemoglobina es menor de 13 en los varones y menor de 12 en la mujer. Hay también un concepto que es la pseudoanemia, cuando hay un aumento del volumen plasmático, lo que hace que haya una disminución de la hemoglobina, pero este es de carácter dilucional. Por ejemplo, en el caso del embarazo, de una insuficiencia cardíaca, un mieloma múltiple, la hipoalbuminemia. Y hay también lo contrario, que son las situaciones en que disminuye el volumen plasmático, lo que aumenta falsamente la hemoglobina, que es lo que se denomina hemoconcentración. Según la OMS, vemos que la anemia es un grave problema de salud pública en el mundo, sabiendo que 42% de los niños menores de 5 años y un 40% de las embarazadas son anémicas. Bueno, pues para evitar la hipoxia tisular, el organismo pone en marcha una serie de mecanismos compensadores que favorecen la oxigenación celular, y estos son los responsables de las manifestaciones clínicas y el síndrome anémico que ahora veremos. Entonces sabemos que tanto la pérdida sanguínea como una eritropoiesis disminuida, sea por una insuficiencia de médula ósea o bien por una deficiencia de factores esenciales como el hierro, la B12 o el ácido fólico, así como una hemólisis, va a condicionar una hipoxia celular. Esta hipoxia favorece una redistribución del volumen sanguíneo hacia los órganos vitales, como el sistema nervioso central, provocando una vasoconstricción en otras áreas como la piel y el riñón. Esto condiciona también una taquicardia, una hiperpnea. Bueno, entonces, como hemos visto, el síndrome anémico depende también del grado de instauración y de su rapidez y de la etiología. Las manifestaciones más frecuentes son astenia, con o sin disnea, ortopnea, palidez mucocutánea por la vasoconstricción que hemos dicho, taquicardia, palpitaciones y soplo sistólico funcional, que por supuesto que cuanto mayor es la velocidad de instauración, pues más intenso es esta clínica, por un aumento del débito cardíaco, normalmente cuando hay hemoglobinas menores a 7. Pérdida de memoria, cambios de humor, cefalea, vértigo, insomnio, cacúfenos, incapacidad para concentrarse. Y ya en casos de hemoglobina inferior a 3, pues hipoxia cerebral o un estado de coma. Bueno, pues la anemia se clasifica etiológicamente en regenerativas, que son en las que la producción medular está conservada, y arregenerativa, que son aquellas que debido a la insuficiencia medular hay un defecto en la eritropoiesis en las distintas etapas madurativas. La diferencia entre ambas se establece en función del número de reticulocitos, que es el parámetro fundamental, que ahora veremos. Pues dentro de las regenerativas tenemos las poshemorrágicas agudas y las hemolíticas, que ahora veremos, que pueden ser corpusculares o extracorpusculares. Las regenerativas son las alteraciones de la célula madre, cuantitativas o cualitativas, o por un desplazamiento de la eritropoiesis en la médula cuando hay una invasión medular, por ejemplo, o un déficit o trastorno de los factores eritropoyéticos, de hierro, de B12, de fólico, de las hormonas tiroideas, corticoides, andrógenos, eritropoyetina. Por eso es muy importante solicitarlo todo esto en una analítica de sangre. Bueno, entonces, como hemos visto, los reticulocitos son súper importantes. Son eritrocitos inmaduros, más grandes que los hematíes maduros, y su recuento es el que permite dividir las anemias en regenerativas y arregenerativas.
Es verdad que en las anemias graves el porcentaje puede estar sobreestimado, ya que procede del referido a una cifra normal de Matías, por lo que hay que corregir. Entonces, lo que nos importa es el índice de producción reticulocitaria. Y esto se calcula a través de la siguiente fórmula. El porcentaje de reticulocitos corregido, que es el porcentaje de reticulocitos multiplicado por el hematocrito real dividido por el normal, que son 45, dividido por 1 más 45 menos el hematocrito real multiplicado por 0,05. Este es un cálculo que tenemos que realizar. Bueno, entonces el diagnóstico es súper importante, una buena anamnesis y exploración física, recoger los antecedentes de enfermedad hepática, renal, endocrina, reumatológica, etc. El historial de infecciones recientes, si se ha necesitado transfusión, si tiene o ha tenido alguna hemorragia aguda o crónica, qué fármacos toma, por ejemplo, los AINES que predisponen a anemias, tóxicos asociados al consumo de alcohol, los hábitos dietéticos, los antecedentes familiares y la clínica acompañante, como síndrome constitucional, fiebre, etc. Bueno, para el diagnóstico, una prueba que podemos pedir son las de biometría hemática. La hemoglobina, que hemos hablado antes, y el hematocrito, que indica el porcentaje volumétrico que ocupan los eritrocitos en la sangre. Y normalmente es el triple de la hemoglobina. Si vemos que esto no es así, pues sospecharemos una aglutinación de Matías o una hemólisis intravascular, una sepsis por Clostridium. Luego, otro parámetro muy importante, el volumen corpuscular medio, que normalmente varía entre 82 a 98 y en función pues se califican en normocítica, macrocítica o microcítica, que es la más utilizada para dirigir el diagnóstico etiológico. Tenemos el AD, la amplitud de distribución eritrocitaria, la variabilidad del tamaño, si el anisocitosis, la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que aporta cada eritrocito, que disminuye en la anemia ferropenia, donde tenemos hipocromía, y en las talasemias, mientras que aumenta en patologías como la esferocitosis y en casi todas las macrocitosis. Es importante también medir las plaquetas y la serie blanca, porque es verdad que las alteraciones de las plaquetas se pueden asociar a desórdenes causantes de anemia, bien sea una trombopenia, por ejemplo una anemia plástica, hiperesplenismo, sepsis, déficit de ácido fólico, vitamina B12, o trombocitosis que cursa en caso de ferropenia, de infecciones, de neoplasias. Y hay que ver también la serie blanca, porque normalmente si la anemia va acompañada de leucopenia con o sin trombopenia, esto suele traducir un defecto medular, como una hematopoiesis ineficaz. Bueno, aquí es solo para que os hagáis una idea, no me voy a detener porque es que anemias es un tema tan amplio que si pudiera hablar de algo, pues estudiaría para un par de sesiones. Lo que tenemos que tener presente es que la frotis de sangre periférica lo que hace es confirmar los hallazgos del hemograma y además aporta valiosa información sobre la morfología eritrocitaria. Aquí para que os hagáis un poco la idea, pues mirad las alteraciones en el tamaño, las inclusiones citoplasmáticas, alteraciones en la coloración, en la forma, en la distribución. Pues esta es una frotis de sangre periférica que normalmente se puede solicitar. El perfil férrico es también muy importante. Aquí podemos mirar pues el valor del hierro, que normalmente pues entre 50 a 150 y disminuye tanto en la ferropenia como en las enfermedades crónicas. Y aumenta en la hemocromatosis y en la anemia sideroblástica. La ferritina sérica, que esta está correlacionada con los depósitos de hierro. Cuando es por encima de 100 es muy raro que exista ferropenia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ferritina es un reactante de fase aguda. Entonces puede estar elevada en otras situaciones como la anemia de trastornos crónicos, la hepatopatía o cualquier estado inflamatorio. Hay que mirar también la transferina, que es la que transporta el hierro en el plasma, que la síntesis
aumenta cuando hay un déficit de hierro. La capacidad total de fijación del hierro, hay que mirarlo también, que mide indirectamente los niveles de transferrina, el índice de saturación de la transferrina y el receptor soluble de transferrina. Que es verdad que su incremento es proporcional a la magnitud de la deficiencia de hierro y tiene una ventaja, que es que no aumenta en procesos inflamatorios a la diferencia de la ferritina, por lo que el receptor soluble de la transferrina es un importante parámetro a tener en cuenta. Aquí os dejo un poco el diagnóstico diferencial dependiendo del perfil de hierro, que nos da muchísima información, porque si analizamos todo el perfil, pues vemos la ferropenia, los trastornos crónicos, si es una ferropenia con trastorno crónico, rasgo talasémico, se nos aporta muchísima información. Y luego no se nos puede olvidar también en la bioquímica, pues el perfil férrico, como hemos comentado anteriormente, medir la lactato deshidrogenasa, la bilirrubina indirecta y la aptoglobina, principalmente cuando hay sospecha de hemólisis, la vitamina B2 y el ácido fólico en la anemia megaloblástica y luego también las hormonas tiroideas, andrógenos, corticoides, principalmente cuando se sospechan alteraciones hormonales. La biopsia no está indicada en todos los casos, sin embargo, cuando vemos que hay una anemia normocítica con reticulocitos bajos y no identificamos la causa, o bien una anemia asociada a otras citopenias, pues es importante hacer una aspiración y biopsia. Bueno, yo creo que estas tres próximas figuras son de las más importantes de la presentación y es lo que tenemos que tener presente. Muchas veces cometemos el error de asumir que una anemia microcítica es una ferropenia sin hacer un estudio. Y esa es una idea equivocada y que hay que tener mucho cuidado. Entonces, anemia microcítica, pues hay que mirar el perfil férrico. Si el hierro es normal o alto, pues miramos los reticulocitos. Si son normales o altos, la sospecha es una talasemia, principalmente cuando hay una historia familiar y cuando hay aumento de los hematíes. Sin embargo, puede ser también una anemia sideroblástica. Si el hierro es bajo, pues habrá que mirar la ferritina. La ferritina es de lo que nos va a dar más información. Si está aumentada, pues ya trastornos crónicos. Y si no, pues hay que mirar la capacidad total de fijación de hierro. Si esta está aumentada, pues esto nos apunta a una ferropénica. Si tenemos la ferritina menor de 100, una ferritina mayor de 20 y además el receptor soluble de transferrina está aumentado, pues tenemos una mixta ferropenia con trastornos crónicos. Una anemia normo, reticulocitos, que son bajos, bueno, pues ya nos orienta un trastorno crónico, pero hay que verificar y pedir también el hierro, la ferritina. Si son altos, pues tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo. Si tenemos datos de hemólisis, pues nos origina a una anemia hemolítica. Si tenemos datos de sangrado, a una anemia pues, hemorrágica aguda. Anemia macrocítica. Lo primero, descartar una pseudomacrocitosis, que ocurre en casos de hiperglucemia, de hiperleucocitosis, una muestra envejecida, agregados eritrocitarios. Y descartar una causa no hematológica, como por ejemplo hepatopatía, alcoholismo, EPOC, tabaquismo y hipotiroidismo. Bueno, pues después de todo esto, miramos los reticulocitos, que son bajos. Pues hay que mirar los factores, B12, fólico, si B12 está disminuido, pues una anemia perniciosa, vegetarianismo, malabsorción. Si una disminución del fólico, pues tenemos una anemia megaloblástica folicopénica. Si los reticulocitos son normales, ya habría que pensar en un estudio de médula ósea por otras sospechas, síndrome mielodisplásico, aplasia. Si los reticulocitos están altos, pues pensar en una macrocitosis secundaria a una reticulocitosis, como es en el caso de la poshemorrágica aguda y hemólisis. Y a continuación vamos a ver los principales tipos de anemia o los que con mayor frecuencia nos podemos encontrar en atención primaria. La primera que vamos a ver va a ser la anemia ferropénica, ya que supone la principal causa de anemia a nivel mundial, afectando a más de 2.000 millones de personas.
En España presenta una incidencia variable, siendo aproximadamente del 20% en mujeres en edad fértil y de un 10-15% en los adolescentes. Es una anemia regenerativa, como el resto de anemias carenciales, microcítica e hipocrómica. Y la causa más frecuente en nuestro medio son las pequeñas pérdidas hemáticas crónicas. En mujeres jóvenes debemos pensar en la menstruación como la principal causa y ya en mujeres posmenopáusicas y varones, especialmente en aquellos mayores de 50-60 años, debemos sospechar pérdidas digestivas y además debemos ser cautelosos ya que puede ser la primera manifestación de un proceso neoplásico digestivo, fundamentalmente de un carcinoma colorectal o gástrico. Como ya hemos dicho, la hemorragia crónica es la causa más frecuente en nuestro medio y las causas relacionadas con una disminución de la absorción pues son poco frecuentes y debemos sospecharlas cuando no tengamos o bien una etiología clara o bien exista escasa respuesta pese al tratamiento sustitutivo. Además de la clínica propia del síndrome anémico que veíamos anteriormente, pues vamos a poder encontrar manifestaciones que van a estar relacionadas directamente con la ferropenia, como son la estomatitis angular, la pirosis, atrofia papilar, caída del cabello, coiloniquia o también conocida como uñas en cuchara, fragilidad ungueal, síndrome de piernas inquietas y etc. En caso de ferropenia crónica prolongada en el tiempo, pues puede aparecer el síndrome de Plummer-Vinson, que se caracteriza por la presencia de glositis o atrofia papilar y disfagia debido a la formación de membrana hipofaringea y esofágica. Y por otro lado, se puede producir una exacerbación de procesos patológicos subyacentes y aparecer, por ejemplo, angina en el caso de pacientes con enfermedad coronaria o cuadros confusionales en pacientes con demencia. Para el diagnóstico, además de basarnos en las características del hemograma y del perfil férrico, pues nos debemos basar en una anamnesis detallada y en una exploración física que estén orientadas a detectar posibles pérdidas hemáticas. Y asimismo nos podemos valer de pruebas complementarias. Por ejemplo, se pueden solicitar sangre oculta en heces, una colonoscopia, una panendoscopia oral, realizar un examen urológico o ginecológico, descartar causas de mala absorción o bien valorar el estado de prótesis valvulares o descartar una hemoglobinuria paroxística nocturna cuando sospechemos que puede haber un componente de hemólisis intravascular. El tratamiento debe estar enfocado en identificar y tratar la causa subyacente, así como en suplir los déficits en función de la gravedad que conlleven. De esta forma, en pacientes hemodinámicamente inestables o bien con cifras que requieran transfusión, pues debe procederse a la misma, y en pacientes hemodinámicamente estables con anemia compensada o bien fuera de rango transfusional, se opta por un tratamiento conservador basado en la ferroterapia. De elección, en la mayoría de los casos se va a emplear el hierro oral, reservándose el hierro intravenoso para aquellos casos o bien de intolerancia oral, de patología gastrointestinal subyacente que conlleve mala absorción, enfermedad renal crónica o bien cuando la vía oral resulte insuficiente. Es importante aclarar que el tratamiento con hierro oral va a estar indicado tanto en pacientes con anemia ferropénica como en aquellos en los que encontremos ferropenia sin anemia. Obviamente con requerimientos diarios distintos. En el caso de que exista anemia, pues el aporte de hierro elemental va a ser mayor, de unos 150-200 miligramos al día, mientras que en el caso de ferropenia sin anemia, pues el aporte será de unos 30-50 miligramos al día. Además, se aconseja realizar un control a las 2-4 semanas, considerándose que existe una respuesta adecuada cuando se produce un aumento de 2 gramos de hemoglobina, y el tratamiento debe mantenerse hasta normalizar o corregir los valores de ferritina, que normalmente pues conlleva unos 6 meses. En cuanto al tratamiento con hierro intravenoso, pues cada preparado va a presentar sus propias fórmulas que permiten calcular la dosis total a administrar. Y no obstante, pues no existe evidencia de que dosis por encima de los 1000 miligramos tengan beneficio, por lo que se desaconseja superar esa cifra. Es necesario además considerar premedicar con 125 miligramos de metilprednisolona a pacientes en los que el riesgo de reacciones de hipersensibilidad pueda ser mayor, como son los pacientes asmáticos con alergia conocida a medicamentos o bien con trastornos inmunitarios o inflamatorios. Igualmente que con el hierro oral, pues conviene realizar un control analítico a las 4 semanas para ver si se está dando una respuesta correcta.
Y bueno, en ambas tablas aparecen recogidos los preparados comerciales tanto de hierro oral como intravenoso y las pautas que se deben seguir según la cantidad de hierro elemental que contiene cada uno de ellos. Son de elección en el caso de hierro oral las sales ferrosas y en cuanto al hierro intravenoso, de elección sería el hierro sacarosa, no sobrepasándose los 600 miligramos a la semana. En cuanto a la anemia de trastornos crónicos, va a ocupar el segundo lugar a nivel mundial y es la principal causa de anemia en los pacientes hospitalizados. Es una anemia arregenerativa, normocítica y normocrómica y también se la conoce como anemia de trastorno inflamatorio porque es secundaria o bien a enfermedades sistémicas o que suponen una inflamación crónica como son infecciones, patologías autoinmunes, neoplasias, lesiones tisulares extensas, por ejemplo en grandes quemados, insuficiencia renal crónica o insuficiencia cardíaca, entre otras. Los mecanismos que llevan a este tipo de anemia van a ser múltiples. Por un lado tenemos un bloqueo de la salida del hierro desde lo que es el sistema fagocítico mononuclear hacia los hematíes, produciendo una eritropoyesis deficitaria en hierro. Por otro lado, la eritropoyesis pues también se va a encontrar disminuida porque vamos a tener una producción insuficiente de eritropoyetina y además existe una disminución de la vida media de los hematíes porque hay un aumento de la actividad fagocitaria. Recientemente se ha implicado también en la patogenia a la proteína histidina, que es una proteína cuya producción pues, se ve que se estimula ante los procesos inflamatorios y que va a actuar disminuyendo la absorción de hierro intestinal y además va a impedir la liberación de lo que es el hierro desde los macrófagos a los precursores eritroides. La clínica en este tipo de anemia pues, va a estar relacionada con el trastorno orgánico subyacente y se va a ver solapada pues, con la clínica del síndrome anémico. En el diagnóstico va a ser importante diferenciarla de la anemia ferropénica, para lo que el hemograma y el perfil férrico, como ya venimos viendo, son de especial relevancia y además pues, podemos encontrar alteraciones a nivel bioquímico como una elevación de reactantes de fase aguda o niveles de eritropoyetina disminuidos. Y ya según la patología de base que estemos sospechando, pues se pueden solicitar pruebas más dirigidas como pruebas de autoinmunidad o de microbiología. La biopsia de médula ósea pues raramente va a ser necesaria, pero de realizarse pues vamos a encontrar un aumento de los depósitos de hierro y una disminución de los sideroblastos. Y en cuanto al tratamiento, pues se debe tratar la causa subyacente y en los casos en los que sea necesario, pues también se puede considerar el uso de transfusiones, sobre todo en situaciones de riesgo vital o síndrome anémico muy sintomático, agentes estimulantes de la eritropoyesis en pacientes que tengan niveles de eritropoyetina por debajo de 500 y además se puede usar hierro sustitutivo si coexiste ferropenia, especialmente como viene reflejado en la diapositiva en pacientes que están en tratamiento con eritropoyetina con el objetivo de obtener valores de saturación de transferrina por encima del 20% y de ferritina mayores de 100. En pacientes con insuficiencia renal crónica, la anemia se ha visto que es un hallazgo bastante frecuente y que además se asocia pues, con un incremento del riesgo cardiovascular y de la morbimortalidad. Su presencia pues, tiene una importante relación con la disminución de la tasa de filtrado glomerular y la edad del paciente, estimándose que aproximadamente el 90% de los pacientes que tienen un filtrado glomerular por debajo de 20 van a presentar anemia y del mismo modo pues, a mayor edad mayor va a ser la incidencia. Los mecanismos que llevan a la anemia en estos casos pues se basan en la interacción de la incapacidad del organismo para producir eritropoyetina, el estado inflamatorio crónico que como ya hemos visto conlleva una pérdida funcional de hierro y a esto se suma además las pequeñas pérdidas hemáticas crónicas secundarias al propio proceso de diálisis. En cuanto al proceso diagnóstico, pues se debe descartar la existencia de otros factores potencialmente reversibles y para ello pues, es conveniente realizar un estudio completo que tiene que incluir hematología, perfil férrico, niveles de eritropoyetina, de vitamina B12 y de ácido fólico y realizar una búsqueda de posibles pérdidas hemáticas. El arsenal terapéutico en estos casos se basa en las transfusiones indicadas en pacientes sintomáticos, en caso de cirugía mayor y de complicaciones hemorrágicas, y el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis. Estos van a estar indicados ante valores de hemoglobina por debajo de 10, en ausencia de ferropenia o bien tras la corrección previa de la misma y en ausencia de antecedentes de accidente isquémico vascular o de patología neoplásica de base, teniendo en estos casos como objetivo alcanzar cifras de hemoglobina entre 11 y 12.
vamos a disponer de 3 opciones, que son las que se recogen en esta tabla, y la vía de administración de dicho fármaco pues va a ser intravenosa en el caso de pacientes que estén en hemodiálisis y subcutánea en los pacientes en prediálisis o diálisis peritoneal. La siguiente anemia que vamos a ver son las anemias megaloblásticas. En las anemias megaloblásticas lo que ocurre es que hay un defecto a nivel de la maduración de los precursores hematopoyéticos porque hay una alteración en la síntesis del ADN que es secundaria normalmente a déficit de folato, de vitamina B12 o bien alteraciones en el metabolismo de ambos que son pues, necesarios para la misma. Cómo se afectan los precursores hematopoyéticos, pues se van a ver afectadas todas las series celulares. Y el mecanismo etiopatogénico que lleva a esta anemia, como podemos ver, es doble. Por un lado, va a haber una hemólisis intramedular y por otro lado se produce una hemólisis a nivel periférico de esos eritrocitos pues, que consiguen madurar y salir a la sangre periférica, pero que no dejan de ser defectuosos y tienen una viabilidad pues, limitada. Se trata, por tanto, de una anemia arregenerativa y que va a ser macrocítica, ya que la síntesis defectuosa de ese ADN hace que el núcleo pues vaya creciendo muy despacito, mientras que el citoplasma pues continúa creciendo a lo que es su ritmo normal, de manera que cuando la célula termina de formar el núcleo, el citoplasma pues ha crecido mucho. Respecto a la vitamina B12, los requerimientos diarios se ven que son muy pequeñitos, pero se dispone de grandes depósitos, por lo que el déficit no se hace manifiesto pues hasta pasado unos 3-4 años del inicio del mismo. Pero sucede lo contrario en el caso del folato, en el que los requerimientos diarios, como podéis ver, son elevados con respecto a los depósitos de los que se dispone, que son pequeñitos. Entonces el déficit se suele manifestar antes, a los 3-4 meses del inicio del mismo. Esto también pues, explica que la causa más frecuente de esta anemia sea el déficit de este último. En la siguiente tabla pues, se recogen las distintas causas que nos pueden llevar a un déficit o a una alteración del metabolismo de la vitamina B12 o del folato. En el caso de la vitamina B12 se destacan en negrita las causas gastrointestinales de mala absorción, siendo la causa más frecuente la anemia perniciosa, asociada, como ya sabéis, a una gastritis atrófica autoinmune en la que se produce un déficit de factor intrínseco, bien por destrucción de células parietales o bien por anticuerpos que atacan al propio factor intrínseco, que como ya sabéis es necesario para el transporte y la absorción de la misma. En el caso del folato, pues destacan los déficits alimentarios por consumo pobre de vegetales o por el consumo de vegetales muy cocidos y el asociado al consumo prolongado de alcohol que interfiere en el metabolismo del mismo. Además, aquí abajo pues podéis ver que existen otras causas que son menos comunes, independientes del déficit de vitamina B12 o de folato, por ejemplo, algunos casos de leucemia mieloide aguda o la toma de fármacos que interfieren con la síntesis de ADN, como la 6-mercaptopurina o el aciclovir. La clínica va a ser la propia del síndrome anémico, como ya hemos visto en los distintos tipos de anemia, y además vamos a tener aquí una clínica relacionada con el grado de pancitopenia, porque hemos dicho que se veían afectadas todas las series celulares. Además, en los casos de déficit de vitamina B12, pues nos vamos a poder encontrar manifestaciones a nivel digestivo como glositis atrófica de Hunter, pero sobre todo van a destacar las manifestaciones neurológicas que no van a estar presentes en el caso del déficit de folato. Estas manifestaciones neurológicas pueden ser, por ejemplo, parestesia, neuropatía periférica, ataxia, alteración de la memoria o cambio en la personalidad. Y aunque es poco frecuente en la actualidad, pues también podríamos encontrar lo que es la degeneración combinada subaguda medular, que cursaría con clínica de afectación de primera motoneurona, de sensibilidad vibratoria y de sensibilidad propioceptiva. E incluso pues, podríamos encontrarnos con una demencia de carácter reversible tras suplir el déficit. Para el diagnóstico nos vamos a valer, como siempre, de un hemograma donde vamos a encontrar un volumen corpuscular medio elevado, reticulocitos normales o bajos, y en el frote de sangre periférica pues nos vamos a encontrar macrocitosis y neutrófilos hipersegmentados. A nivel bioquímico vamos a encontrar un aumento del LDH y de bilirrubina indirecta por esa hemólisis que hemos dicho que se producía.
y los niveles de vitamina B12 pues, van a estar bajos, por debajo de 200, y de folato por debajo de 3, dependiendo del déficit que tengamos. No obstante, pues va a haber ocasiones o situaciones en las que podemos obtener valores indeterminados o normales, pese a que tengamos una alta sospecha clínica. En estos casos, pues estaría indicado realizar una determinación de metabolitos intermedios. La homocisteína estaría elevado en ambos déficits, es decir, tanto en el déficit de vitamina B12 como de folato, y el ácido metilmalónico solo estaría elevado en el déficit de vitamina B12. Además, si existe sospecha de anemia perniciosa, pues se pueden solicitar pruebas más dirigidas al diagnóstico etiológico, por ejemplo, la determinación de anticuerpos antifactor intrínseco o anticélulas parietales, aunque es cierto que estos últimos pues, no son concluyentes para el diagnóstico porque tienen muy baja especificidad. Y en algunos casos pues, se podría considerar también solicitar una endoscopia digestiva alta, pero no se recomienda de forma rutinaria, solo cuando se sospeche que hay o bien coexistencia con anemia ferropénica o bien una gastritis crónica atrófica. El tratamiento, como siempre, pues se va a basar en suplir el déficit y en tratar la causa subyacente. Cuando el déficit concreto es desconocido, pues es importante aclarar que se aconseja iniciar tratamiento combinado con vitamina B12 o bien con vitamina B12 sola, pero no debe usarse exclusivamente ácido fólico, ya que en caso de que haya déficit de vitamina B12 se podría empeorar las manifestaciones neurológicas. Para suplir el déficit de B12 disponemos de dos presentaciones, la vitamina B12 parenteral o intramuscular y la vitamina B12 oral, que se ha visto que a dosis elevadas de 1 o 2 miligramos al día pues es tan eficaz como la vía intramuscular, incluso en aquellos pacientes con una anemia perniciosa. Y bueno, aquí os he dejado en la diapositiva algunos ejemplos de pautas intramusculares correctoras, ya que pues no es algo fijo y varía en función de la bibliografía consultada. Os he dejado dos pautas de cada una, dependiendo de si hay clínica neurológica o no la hay. Y además de la vitamina B12, en estos casos se recomienda también tratamiento profiláctico con 400 microgramos de ácido fólico al día. Y bueno, en los casos de déficit de folato, para suplir el déficit se suele emplear 5 miligramos de ácido fólico al día por vía oral durante 4 meses, con la posibilidad pues, de continuar si no se corrige la causa. Y durante el tratamiento pues, se deben vigilar las cifras de potasio, ya que puede producirse hipopotasemia, y los niveles de ácido úrico porque pueden aumentar. Y bueno, aquí os dejo una tabla resumen de las características diferenciales de las dos causas principales de anemia megaloblástica, que como hemos visto es el déficit de vitamina B12 y el déficit de ácido fólico. Y por último, vamos a ver así un poco a grosso modo, ya que es un tema muy amplio, las anemias hemolíticas. En este grupo se incluye pues, a un grupo heterogéneo de trastornos en los que se produce una destrucción acelerada de los hematíes con una disminución de su vida media. Como la destrucción de estos hematíes se lleva a cabo fuera de la médula, se va a estimular la eritropoyesis y va a aumentar así las cifras de reticulocitos. ¿Esto qué va a explicar? Pues que puede existir hemólisis sin anemia o lo que se conoce como hemólisis compensada, porque la médula es capaz de aumentar la producción de eritrocitos hasta 5 veces en el caso de los adultos y hasta 8 veces en el caso de los niños. Es por tanto una anemia regenerativa, no cabe duda, normocítica o bien ligeramente macrocítica a expensa de esos reticulocitos. Para facilitar su estudio, pues vamos a clasificarlas. Las vamos a clasificar, por un lado, según su etiología, en corpusculares, que serían aquellas debidas a defectos propios de los hematíes, y extracorpusculares, que serían aquellas debidas a causas extrínsecas. Por otro lado, las podemos clasificar según el lugar donde se produce la hemólisis. Entonces, según el lugar, hablamos de anemias hemolíticas extravasculares, cuando se produce un aumento de lo que sería la eliminación fisiológica de los hematíes en el sistema fagocítico mononuclear, y anemias intravasculares cuando la hemólisis tiene lugar en el interior de los vasos. Las extravasculares suelen cursar con un aumento de hierro a nivel del sistema fagocítico mononuclear, ictericia porque hay un aumento de bilirrubina indirecta en el plasma y esplenomegalia.
Y por su parte, las anemias hemolíticas intravasculares pues suelen cursar con un aumento de hemoglobina libre en plasma, una disminución de la lactoglobina porque se fija a esa hemoglobina libre, y si además se sobrepasa la capacidad de fijación o son muy intensas, pues puede aparecer hemosideриnuria y hemoglobinuria. Y bueno, además, como podéis ver, se pueden clasificar en anemias hemolíticas congénitas y anemias hemolíticas adquiridas. Las anemias hemolíticas congénitas, como podéis ver, son todas corpusculares y se clasifican además en función de si hay una alteración a nivel de la membrana, si hay una enzimopatía o bien una alteración a nivel de la hemoglobina. Y las anemias hemolíticas adquiridas pues se dividen en extracorpusculares o intracorpusculares, de las cuales la única anemia intracorpuscular adquirida sería la hemoglobinuria paroxística nocturna. La clínica de estas anemias va a depender principalmente de la velocidad de instauración de lo que es el proceso hemolítico, de manera que las anemias hemolíticas agudas van a cursar con dolor abdominal o lumbar, fiebre, malestar general, taquicardia, fatiga muscular, palidez intensa o ictericia y coloración oscura de la orina. Y en casos graves pues puede cursar incluso con shock e insuficiencia renal. Cuando la anemia hemolítica es crónica, por su lado, pues da tiempo a que se pongan en marcha los mecanismos de adaptación, dando lugar a un síndrome anémico que va a ser variable y que se puede acompañar o bien de ictericia o de esplenomegalia. Además, se van a poder presentar complicaciones derivadas, por ejemplo, de la hipoxia crónica, como pueden ser alteraciones del desarrollo en el caso de los niños, o bien litiasis biliares secundarias a ese hipercatabolismo de la hemoglobina. Para el diagnóstico nos vamos a basar inicialmente en una historia clínica dirigida, orientada principalmente a detectar posibles anemias congénitas, y nos vamos a basar también en las alteraciones de laboratorio, donde, como ya hemos dicho, nos vamos a encontrar con un volumen corpuscular medio que va a ser normal o ligeramente elevado, un aumento de reticulocitos, de bilirrubina indirecta y de LDH, y además en las primeras 48 horas puede ser útil también la determinación de la lactoglobina, que se va a encontrar disminuida. Y bueno, una vez establecida la sospecha mediante esas determinaciones anteriores, pues sería conveniente realizar también un frotis de sangre periférica que nos pueda ayudar un poco a orientar o afinar un poco más lo que es el tipo de anemia hemolítica. Aquí he dejado recogido en la diapositiva algunas de las características principales de los distintos tipos. Y bueno, posteriormente conviene realizar un test de Kunz directo que nos va a permitir detectar posibles causas inmunes. Es importante aquí tener en cuenta que el resultado positivo nos confirma que se trata de una anemia hemolítica inmune. Sin embargo, el resultado negativo no nos permite descartarla al 100%. Pero sí que es cierto que normalmente pues, nos orienta a que se debe a otra causa no inmune. Y bueno, además, se pueden recurrir a otras pruebas. Por ejemplo, si se sospecha de anemias hemolíticas congénitas, se pueden solicitar electroforesis de hemoglobina o test enzimáticos o para el diagnóstico de membranopatías. El algoritmo diagnóstico a seguir es básicamente lo que hemos explicado anteriormente. Partiendo de la sospecha, si hallamos datos de hemólisis o aumento de reticulocitos, pues se debe solicitar un frotis de sangre periférica y realizar una anamnesis que esté dirigida sobre todo a identificar posibles anemias congénitas. Y ya el siguiente paso pues sería realizar el test de Coombs. Bueno, y el tratamiento va a depender en parte de la causa específica. Ya hemos visto que hay muchísimos tipos de anemia hemolítica, entonces aquí nos vamos a centrar sobre todo en una serie de principios generales a tener en cuenta en estos tipos de anemia. Como decimos siempre, se debe intentar corregir la causa subyacente si se conoce. Debemos realizar además tratamiento de soporte basado en una hidratación abundante, vigilancia de la función renal, del equilibrio ácido-base. Se debe considerar la corticoterapia, especialmente si se sospecha de origen inmune. La esplenectomía incluso puede estar indicada en casos graves y en algunas anemias hemolíticas congénitas. Y por último, es importante tener presente que se debe limitar al máximo las transfusiones, y a la hora de decidir transfundir se debe tener en cuenta la cifra de hemoglobina, la situación clínica, la edad, las comorbilidades y la velocidad de instauración del proceso.
y en caso de que efectivamente pues, se decida transfundir, se debe premedicar a los pacientes con corticoides, en concreto con prednisona a una dosis de 1 o 2 miligramos por kilo y administrarse muy lentamente. Y bueno, antes de concluir el apartado de las anemias hemolíticas, dentro de lo que serían las anemias hemolíticas congénitas, hemos decidido hacer especial mención por la elevada prevalencia que tiene en el área mediterránea y en nuestra ciudad a la beta-talasemia menor. Haciendo un breve recordatorio, la estructura de la hemoglobina se va a dividir en dos partes, como ya sabéis, la parte proteica o globina, que está formada por las cadenas alfa, beta, delta y gamma, y el grupo hemo, que está formado por el hierro y por la protoporfirina. Y en el hematí adulto existen en condiciones normales pues varios tipos de hemoglobina. Un 97% va a ser hemoglobina A1, formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, un 2% hemoglobina A2, formada por dos cadenas alfa y dos cadenas delta, y un 1% de hemoglobina fetal, formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. ¿Qué ocurre? En las beta-talasemias, debido a la sustitución de una o más bases nitrogenadas, pues se produce un defecto en lo que es la transcripción, en la maduración o bien la traducción del ARN mensajero que codifica para las cadenas beta de la globina. De manera que esas cadenas disminuyen y el resto aumenta de forma compensatoria. La herencia de esta patología sí que es variable, pero en la mayoría de los casos es autosómica recesiva y podemos hablar de beta-talasemia menor heterocigota o raco talasémico en el que existe una disminución de las cadenas beta y beta-talasemia mayor homocigota o anemia de Cooley caracterizada por ausencia de cadenas beta. La beta-talasemia menor, como decíamos, es la más frecuente en el área mediterránea y además es la más microcítica de las anemias. Es por tanto una anemia regenerativa, microcítica e hipocrómica que suele ser asintomática y en el hemograma pues vamos a encontrar un número de hematíes normal o aumentado, una anemia con una hemoglobina situada normalmente entre 10,5 y 12, es decir, una anemia que no va a ser muy grave, y la electroforesis de la hemoglobina, pues lo que pondrá de manifiesto será una disminución de la hemoglobina A1, porque hemos dicho que es la que está formada por cadenas beta, y las otras dos hemoglobinas pues se van a encontrar aumentadas, aunque es cierto que la hemoglobina fetal puede ser normal hasta un 50% de los casos. Y bueno, normalmente, como hemos dicho, es asintomática, bien tolerada, de manera que no va a requerir ningún tratamiento. Y aquí a la derecha os he dejado un pequeño cuadro resumen de las características analíticas diferenciales entre lo que es la beta-talasemia menor y la anemia ferropénica. Los hematíes, como podéis ver, se encuentran disminuidos en la anemia ferropénica, en la talasemia normales o aumentado, la hemoglobina disminuida y en la talasemia normal o levemente disminuida, el volumen corpuscular medio que va a estar disminuido en ambos, pero hemos dicho que la beta-talasemia menor va a ser la más microcítica de todas. En cuanto al perfil férrico, la ferritina, el hierro sérico y el índice de saturación de transferrina, que va a estar disminuido en la anemia ferropénica, en el caso de la talasemia menor no se va a ver afectado. El ancho de distribución eritrocitario va a estar aumentado en la ferropénica, en la talasemia va a ser normal y los reticulocitos en la anemia ferropénica van a estar disminuidos, ya que hemos dicho que es una anemia arregenerativa carencial, y en la talasemia menor se va a encontrar aumentado, ya que se trata de una anemia hemolítica. Bueno, ya para terminar, vamos a mirar los criterios de derivación a consultas de hematología desde atención primaria. Esta es una guía elaborada por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia en colaboración con la Semergen, publicada en el 2020. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en atención primaria? La historia clínica completa con su exploración física, el hemograma, no olvidaros, hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, reticulocitos, el perfil ferrocinético con su ferritina, transferrina, índice de saturación, la bioquímica con la LDH, la bilirrubina, función renal y hepática, la vitamina B12 y fólico, TSH y T4, proteinograma, inmunoglobulinas, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación glomerular. El frotis estaría indicado cuando hay otras citopenias asociadas
en una anemia macro con niveles de B12 y folato normales y cuando hay una sospecha bien de anemia hemolítica o de hemoglobinopatía. Otras pruebas que podríamos también pedir orientados por la historia clínica y por el análisis inicial son los estudios de autoinmunidad con ANA, con FR, los marcadores tumorales, una serología vírica también, sangre oculta en heces y ya las pruebas de imagen, eco de abdomen, la radiografía de tórax, dependiendo de nuestra sospecha. Bueno, entonces, ¿dónde derivamos al paciente? Si tenemos una anemia moderada con una hemoglobina mayor de 20 y no hay sintomatología limitante ni inestabilidad hemodinámica, con una sospecha clínica dirigida, pues derivamos a la consulta preferente para valoración por el especialista indicado. Si no hay una sintomatología limitante, bueno, y no hay una sospecha clínica dirigida, pues ahí lo mandamos al hematólogo. Lo que yo quiero decir con esto es que la anemia muchas veces es una manifestación de una enfermedad sistémica no hematológica y hay potenciales especialidades que puede ser medicina interna, gine, digestivo, nefro, reuma, que porque sea una anemia no quiere decir que tenga que ir al hemato. Por eso aquí os digo derivar a la consulta de forma preferente para valoración por el especialista hospitalario acorde a nuestra sospecha. Si no hay una sospecha, pues ahí sí al hematólogo. Si ya hablamos de una hemoglobina límite entre 8 y 9, pues depende de la situación clínica del paciente. Anemias severas, que no hay un dintel fijo, pero bueno, podríamos decir que una hemoglobina menor que 8, pues ahí necesita valoración hospitalaria urgente, hay que derivar al servicio de urgencias. O bien si el síndrome anémico es intenso, hay inestabilidad hemodinámica o la clínica orienta a un proceso grave, a urgencias. Bueno, entonces vamos a ver los subgrupos específicos. Una anemia ferropénica va a consulta de hemato cuando tiene intolerancia a más de una fórmula de hierro oral, sabiendo que lo hemos intentado con el sulfato ferroso y cuando es refractario al tratamiento. La anemia por déficit de B12 y fólico se manda a consultas externas de hemato cuando no podemos pedir un estudio con anticuerpos, antifactor intrínseco ni anticélulas parietales. O bien no podemos pedir la gastroscopia. Si vemos que la causa de vitamina B12 es por una absorción inadecuada, se debe de mantener el tratamiento intramuscular indefinido y la endoscopia digestiva alta periódica más o menos cada 2 a 3 años, preventiva por el riesgo de malignización, pero no precisan revisiones adicionales en hemato. La anemia de trastornos crónicos y las multifactoriales a medicina interna, las anemias de insuficiencia renal crónico en hepatópatas, pues a nefro o digestivo, si son leves y no generan dudas, pues nosotros desde primaria lo podríamos manejar perfectamente. Sospecha de anemias hemolíticas congénitas, hemoglobinopatías o telasemias, pues para hemato, para el diagnóstico y completar el estudio, si el paciente ya sabemos que tiene una talasemia minor, una esferocitosis leve, pues no necesita un estudio adicional de hemato ni seguimiento, lo hace el médico de cabecera. Si el paciente con una anemia hemolítica congénita desea tener descendencia, pues ahí sí derivamos a la consulta de hemato junto a la pareja para estudio y consejo genético. Cuando tenemos una sospecha de una anemia hemolítica autoinmune, pues derivamos a consultas externas. Si vemos que hay criterios de anemia severa, a urgencias. Cuando hay sospecha de patología medular y o primariamente hematológica, pues ahí también a hemato, principalmente cuando hay una bicitopenia o pancitopenia, salvo que hay una etiología conocida que la justifique. Si estamos delante de una anemia hiporregenerativa sin una etiología definida, o el frotis de sangre periférico es patológica con hallazgos compatibles con enfermedad hematológica. Y ya para terminar, la parte más interesante de la sesión, las preguntas MIR. Son preguntas muy sencillitas, hemos intentado elegir así las más sencillitas, muy prácticas de cara a la práctica clínica diaria y que en principio podéis contestar sin ningún problema. Para lo que lo estáis viendo en directo, las vamos leyendo uno por uno y los que no, pues ponéis pausa y ya miráis la respuesta correcta. Bueno, pues empecemos.
Quien lo está viendo en diferido, pues le puede dar al pausa para mirar la respuesta. La respuesta a la primera pregunta sería la 5, anemia central regenerativa por déficit de hierro. Y la siguiente pregunta, la 2, anemia inflamatoria de proceso crónico. La 1, anemia de enfermedad crónica. La 2, anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, iniciar vitamina B12 parenteral y ácido fólico oral. Anemia por carencia de vitamina B12, beta talasemia minor, estudio morfológico de sangre periférica y anemia drepanocítica. Bueno, pues entonces un par de conclusiones. Es importante sospechar la anemia en los pacientes de alto riesgo o con factores predisponentes. Tras una buena anamnesis y una exploración física detallada, pues solicitamos el hemograma con los reticulocitos, no olvidaros de los reticulocitos, el perfil férrico y hepatorrenal. Si esa anemia se acompaña de otras citopenias o bien de leucocitosis, realizar una frotis de sangre periférica. Y una cosa muy importante en las consultas de primaria, un paciente con sospecha de anemia ferropénica carencial, pero que no responda al tratamiento con hierro oral, revisar la dosificación y adecuación de la ingesta, el cumplimiento del tratamiento, la enfermedad sobreañadida o diagnóstico erróneo, porque puede ser una beta-talasemia, especialmente aquí en Ceuta, que se ve bastante. Y ya valoraremos de forma individualizada derivar o bien al hematólogo o bien a otras consultas hospitalarias. Bueno, pues si tenéis alguna duda, preguntad. Aquí os dejamos la bibliografía y espero que os haya gustado. Gracias.